Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a las lecturas del Libro de Mormón Express. Siempre, muchas gracias por estar aquí y ya sabes que si quieres profundizar tu estudio de las escrituras puedes descargar la aplicación de Scripture Plus que te permite estudiar versículo a versículo y profundizar en ellos. Muy bien, en este capítulo 13 de Segundo Nefi seguimos profundizando en las palabras de Isaías. Hay bastante que aprender el día de hoy, así que vamos a adentrarnos en las escrituras. Porque aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén, todo sustento de pan y de socorro de agua. En el capítulo anterior de Isaías pudimos hablar un poco más acerca de elevarnos a lugares más altos, acerca de los montes y de los collados, cuál preferíamos nosotros y hacia dónde estaba realmente colocado nuestro corazón. Bien, Isaías continúa haciendo esta referencia acerca de cuando nosotros elegimos el camino que no es el camino correcto, entonces nos tendremos que enfrentar a las consecuencias que de por sí trae la ley cuando no la cumplimos. Así que continuamos con este discurso de Isaías que va básicamente dirigido más que todo hacia el pueblo de Jacob, que como ya lo vimos se estaba descarriando. Seguiremos viendo las consecuencias de lo que sucede y nuevamente, siempre que leamos estas escrituras pensemos cómo podemos aplicarla a nosotros mismos. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, y cada cual contra su prójimo. El niño se portará altivamente con el anciano, y el villano contra el noble. Cuando el hombre tomare a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tienes tú el manto, sé tú nuestro gobernante, y no sea esta ruina bajo tu mano. Este jurará en aquel día diciendo: no seré el sanador, pues en mi casa no hay ni pan ni qué vestir, no me hagáis gobernar ante el pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá caída, porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor para provocar los ojos de su gloria. Las condiciones en Judea derrotadas serán tan malas que el mundo parecerá estar al revés. Dice que los niños se enfrentarían a los ancianos. Una inversión en la perspectiva cultural de que la persona mayor tiene sabiduría que le faltan niños. ¿Sí ven? Todo al revés. Y el pueblo buscará a alguien que los guíe, pero no habrá nadie, ya que todos se encuentran en la misma situación, en el mismo estado. Y lo podemos ver en el versículo 6 cuando dice: cuando el hombre tomare a su hermano. Generalmente quien preside el hogar es el padre, no los hermanos. Así que buscarán una forma de que alguien los guíe, pero no encontrarán, porque como lo dice él: pues en mi casa no hay ni pan ni qué vestir, no me hagáis gobernante del pueblo, porque no hay quien lo haga, nadie tiene las capacidades para hacerlo porque se han apartado del Señor. Así, arruinada está Jerusalén y Judá caída. La causa de este desastre es que sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor. Los pecados de un pueblo que se ha alejado del Señor han permitido que ocurran este tipo de destrucciones dentro de ellos mismos. Me gustaría en este momento leerles algo interesante acerca del liderazgo y sobre todo el liderazgo que estaba sucediendo en ese momento en Jerusalén. Sin un liderazgo apropiado, toda la ciudad se desintegra en el caos y las personas se oprimen entre sí. En lugar de amor entre vecinos, hay miedo. Este giro irónico de los eventos muestra la inversión de las labores morales y sociales que también ocurrirán en los últimos días. El bien se convierte en maldad, los niños se portan altivamente con los ancianos y la base difama a los honorables. Realmente la influencia de Satanás pervierte la verdad natural y el orden de la vida terrenal. En sus manos los elementos de la oscuridad están hechos para parecer luz. Las palabras de engaño se prestan como verdad y las formas de maldad se aceptan como estándares de comportamiento. Y aquí vemos lo importante que es tomar las palabras de las escrituras para nosotros mismos. Claro que Isaías estaba hablando para este tiempo, pero se aplica perfectamente a lo que vivimos hoy en día. Hay cosas que sabemos que no son correctas y sin embargo para el mundo y para la cultura actual es algo normal que ya podemos empezar a hacer. Y entonces es aquí cuando empezamos en este camino como lo estaba empezando a hacer Judea, que estaban llegando a ser una ciudad tan malvada que ni siquiera líderes buenos podían encontrar entre ellos. Y para seguir viendo lo poderoso que puede llegar a ser el poder de Satanás en nuestras vidas si no tomamos precaución y dejamos el orgullo a un lado, miremos el versículo 9.
La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos y publica que su pecado es como el de Sodoma y no lo pueden ocultar. Ay de sus almas, porque se han recompensado maldad para sí mismos. En el versículo 9 el Señor compara a Jerusalén con Sodoma, no en pecados específicos que hayan cometido, pero sí en el hecho de que en Jerusalén a las personas se les notaba el pecado en su rostro, ya era tanto el pecado que se podía notar en ellos, había algo diferente. A veces pensamos que seguir un poco al mundo o tal vez solo hacer pequeñas cosas no afectarán ni siquiera en nuestra apariencia, nadie lo notará, pero en realidad el Señor nota todas las cosas y hay algo interesante, y es que el elder Spencer B. Jones, en su discurso de Venzamos el hedor del pecado, habló acerca de esto de ¿se puede notar el pecado en nuestros rostros? Bueno, veamos lo que él dice. A veces para el pecador las consecuencias del pecado parecen ser muy sutiles, hasta nos podemos convencer, tal como lo hicimos al acercarnos a los jóvenes, de que nadie podrá detectar nuestros pecados porque están bien escondidos. Pero siempre, para nuestro Padre Celestial y a menudo para los líderes, los padres y los amigos espiritualmente sensibles, nuestros pecados saltan a la vista. Una vez asistí a una charla fogonera para jóvenes con el elder Richard J. Scott y me percaté en 5 jóvenes sentados en la congregación, cuyos rostros, apariencia y modales casi gritaban que espiritualmente algo andaba mal en sus vidas. Después de la reunión, cuando le mencioné los 5 jóvenes al elder Scott, simplemente me respondió, en realidad eran 8. El día de ayer pude tener una hermosa reunión con los jóvenes de Central de Jóvenes, los que pertenecen a este equipo, y pudimos ayer conversar un poco acerca de esto de lo que estamos hablando. Muchas veces el mundo nos ofrece cosas que al momento son satisfactorias, porque en realidad son satisfactorias. Tal vez algo que vemos, algo que oímos, algo que hablamos, algo que pensamos, nos causa cierto tipo de emociones que se vuelven satisfactorias para nuestra vida. Pero ¿qué tanto dura esas satisfacciones en nosotros? Es el punto en donde se encuentra realmente la felicidad en Cristo. El mundo nos ofrece satisfacción momentánea, pero el estar dentro del Evangelio nos ofrece un gozo para siempre y duradero. Y es aquí donde el presidente James F. Faust entra y nos habla un poco más acerca de este tipo de secularismo que empezamos a adquirir en nuestras vidas, que nos aparta del camino que nos lleva directo al Señor. Veamos lo que él dice. En la actualidad el secularismo se está extendiendo por casi todo el mundo. El secularismo se define como la indiferencia, el rechazo o la exclusión de la religión o de las ideas religiosas. El secularismo no acepta muchas cosas como absolutas y sus objetivos principales son el placer y el interés personal. A menudo quienes adoptan el secularismo se ven diferentes a los demás, como Isaías indicó. La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos. El versículo 10 de este capítulo nos vuelve a traer a esta esperanza que podemos tener si seguimos los convenios del Señor. Y dice, decía de los justos que a ellos les irá bien, porque comerán del fruto de sus obras. Aquí podemos ver que, y lo vamos a ver mucho más en el Ven Sígueme Express del domingo, así que los espero ahí, pero lo vamos a poder ver un poco más, y es cuando nosotros estamos dentro del círculo o del espacio de los convenios que el Señor ha preparado para nosotros, Él puede protegernos, ayudarnos, bendecirnos y fortalecernos dentro de ese círculo. Sin embargo, cuando yo me salgo de ese círculo y empiezo a alejarme de él, para el Señor es más difícil mantenerme a salvo y bendecirme si yo no estoy cumpliendo con la ley. Él está sujeto a esa ley y no puede hacer nada para separarse de ella, porque si no, no sería Dios. Así que en realidad cuando nosotros pensamos ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué no estoy recibiendo las bendiciones que debería recibir? ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios me abandonó? Puede ser que yo me haya salido de ese círculo en el que el Señor tiene sus convenios y en el cual Él puede efectuar este tipo de promesas que Él nos ha hecho. Tal vez debemos volver al círculo de los convenios y apartarnos de ese orgullo y de esa venda que coloca el mundo en nuestros ojos. Vendrá el Señor a juicio contra los ancianos de tu pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. Tus varones caerán a espada, y tus fuertes en la batalla, y sus puertas se lamentarán, y enlutarán, y ella desolada se sentará en la tierra.
Muy bien, y por último, espero que durante esta lectura hayan notado que mencioné una palabra específica, que es una de las enfermedades más grandes del universo a nivel espiritual. Y espero que lo hayan notado. ¿Lo descubrieron? Bien, la palabra que estuve mencionando era la palabra orgullo. Todo el tiempo estamos viendo en estos escritos de Isaías y sobre todo en lo que Nefi también se apoya de Isaías, esto del orgullo. Ya que, como pecado universal, el orgullo se apoderó de los antiguos israelitas en el tiempo de Isaías y se apodera de muchos de nosotros hoy en día. Y asimismo también se apoderó del pueblo de Nefi. Si podemos reconocer mucho más a menudo que las escrituras hablan acerca del orgullo que no debemos tener en nuestros corazones, va a ser más fácil captar el mensaje de Isaías, de Nefi y en realidad de todos los libros canónicos que tenemos. El orgullo puede destruir nuestros corazones a tal punto de hacernos creer que no necesitamos de Dios para continuar en esta tierra. Y eso, el orgullo, es el que no permite que nos acerquemos a Dios, sino que en cambio nos alejemos más de él. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra lectura express. Espero que les haya gustado y que podamos seguir escudriñando las escrituras a diario y que podamos recordar que quienes se salen del pacto somos nosotros y no Dios. Él siempre está esperando para que nosotros querramos volver a ese pacto y volver a casa con Él. Recuerden deleitarse y escudriñar las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves. Los amo. Bye. Bye.